Muy buenas tardes, bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés y al Ateneo Santanderino, que a remos pares, en lenguaje marinero, organizan el Aula de Cultura y que hoy tenemos un invitado excepcional, un novelista joven, un novelista rompedor, puesto que no sigue los esquemas habituales. No es un novelista que se ha encasillado en un género concreto, ni en la novela negra, ni en la novela histórica, ni en estos thrillers sobre temas actuales, sino que 3 libros lleva publicados, los 3 en total diferencia de temas y de estilos, y eso sí, hay una coincidencia muy importante. Los 3 los ha presentado en el Ateneo de Santander. No quiero extenderme más porque lo importante hoy es escucharle a él, escuchar a nuestro crítico literario en el Diario Montañés, Javier Menéndez Llamazares, como no, a Luis Revenga, presidente del editorial del Diario Montañés, y Alfonso Usía, padre, puesto que el autor, como ustedes ya saben, es A.J. Usía, el hijo de Alfonso, que está escribiendo además en un estilo absolutamente diferente al de su padre, lo cual hace que su literatura tenga un gran valor personal y original. Creo que es el momento de escucharles a ellos. Primero me gustaría que Luis Revenga, como presidente del Diario Montañés, en esta aula de cultura, nos dijera unas palabras. Gracias, Manuel Ángel. Muchas gracias, señoras y señores. Buenas tardes. Tengo un enorme alivio de poder estar hablando con ustedes o escuchando a Alfonso durante una hora, no de la campaña política, de literatura. ¡Qué alivio! Es horroroso. Estamos hartos. Yo por lo menos. Aparte que yo lo veo inútil. Perdóneme que me explaye, es una opinión personal. Pero si la gente ya tiene definida su voto, que nos dejen en paz. Bueno, un placer estar aquí como siempre, pero hoy especialmente por esa coyuntura. Alfonso J. Usía. Manuel Ángel ya le ha presentado a grandes rasgos. Claro, presentar a un novelista joven es tremendamente complicado, porque ¿qué se dice de un novelista joven? Pues en el caso de Alfonso, que lleva 3 novelas escritas, como bien dice Manuel Ángel. Yo cuando presentaste la primera, que era la del Maquis, Cuento del Norte, que me encantó, la leí y me encantó, de verdad. Pensé, bueno, es un escritor joven, primera novela, primera experiencia, pero se va a cansar, va a dejar de publicar seguro, porque el oficio de escritor debe ser tremendamente duro. No es que cualquiera valga primero, segundo hay que hacerlas a escribir, tercero hay que trabajar mucho. Total, siempre pienso del escritor joven que lo va a dejar, en el caso de Alfonso no, porque después ha venido Batio y ahora viene lo de suicidio, cuyo título es El puente de los suicidas. Efectivamente, temas absolutamente dispares. ¿Qué podría ser Alfonso J. Usía siendo bisnieto de don Pedro Muñoz Seca e hijo de Alfonso Usía Muñoz Seca? Pues escritor. Don Pedro, el recordado autor teatral. Alfonso padre, un maestro del periodismo a quien hemos tenido aquí hace poco con Girauta y con Manuel Ángel Castañeda, a quien leemos con pasión y con entusiasmo y con todos los días en el debate actualmente. Alfonso J. Usía, lógicamente, pues es escritor, lo lleva en el ADN, tiene genes de escritor. Bien, pero efectivamente, a mí me llama también la atención la disparidad de temas y la disparidad de géneros. El suicidio. Así en una clasificación no exhaustiva y meramente improvisada, porque tampoco crea que pienso yo mucho en el suicidio. Venía pensándolo hoy por la tarde, aprovechando el sol y dando un paseo. Está el suicida asesino, el del cinturón que se lleva por delante a gente inocente y que es idiota, porque lo que está pensando es que se va con las huríes a otro paraíso, a un mundo que le han prometido y que se lo cree. Luego es asesino e idiota. Luego está el suicida sin vocación. Ese es complicado y peligroso. Y aunque parezca mentira, nos lo encontramos con bastante frecuencia, porque los médicos que hay aquí saben que en ocasiones cuando se ve el historial médico de una persona, se ve que ha tenido intentos de autólisis en grado de desesperación, pero al fin y a la postre sin vocación, como en la canción de Sabina. Afortunadamente es un disgusto para los allegados, para la familia, pero sin vocación, no consigue rematar. Pero claro, luego está el suicida, el del Puente de Segovia, el que va al Bar de la Esperanza, o iba al Bar de la Esperanza, que era un establecimiento hostelero que había al lado del Puente de Segovia en Madrid, y ese es el que merece
o esa historia es la que merece la novela de Alfonso. Tema sin duda apasionante, tema sin duda de profunda seriedad, que yo estoy tratando de una manera muy superficial y muy liviana, pero que hay que reflexionar, claro que sí, claro que hay que reflexionar y hay que pensar en él. Y aunque sea una historia novelada, no es una historia real, pero sí que estadísticamente hay un gran número de personas que optan por esta dramática y traumática vía de quitarse la vida. Es decir, que es un hecho que merece la pena ser recordado. Pues nada, Alfonso, yo te animo a que sigas escribiendo, sinceramente lo haces muy bien y creo y quiero que en poco tiempo se diga que tu abuelo era don Pedro Muñoz Seca y tu padre era Alfonso Ucía y que el famoso seas tú como lo estás haciendo ya. Así Muchas que gracias, ánimo, Luis. muchas gracias y adelante. Muchas Gracias, gracias. Luis. Bien, Alfonso le va a tocar el papel más difícil, que es hablar de su hijo escritor, pero hay que ir a por ello. A ver cómo salimos de esta. Luis, Manuel Ángel, Pedro Alfonso, queridos amigos, Alfonso J. Usía, A.J. Usía, nació y creció entre miles de libros y supo aprovecharlo. Leyó muchísimo siendo niño y siendo joven sigue siéndolo. Tiene una capacidad de absorción formidable. Es humilde, cosa que es muy importante en los principios de la literatura, y ha conseguido reunir todo en una capacidad narrativa que yo no lo digo como padre, se lo digo como lector, excepcional. Es decir, esa fluidez narrativa que tiene Alfonso, para mí la quisiera, después de tantos años escribiendo todos los días. Su primer libro, como ha recordado Luis, de los Maquis, fue un libro una sorpresa, de verdad. Yo cuando me lo entregó para leerlo todavía en folios, no me lo creía. ¿Esto qué es? El segundo libro, porque claro, Alfonso conoce a mucha gente, es capaz de conocer a toda una provincia, es capaz de recorrerse una provincia metro por metro nada más que para no errar en las descripciones de los paisajes y de los sitios. Su segundo libro, Batio, es un libro durísimo, un libro extraordinario, sobre una experiencia que tuvo como el hombre de confianza de Antonio Vega, trabajo que ni mi mujer ni yo sabíamos, y que realmente yo me enteré cuando leí el segundo libro. Y que se llama El puente de los suicidas, de verdad, aunque sea contradictorio, es un libro muy divertido de leer. El suicidio, que es una anormalidad y un espanto, en este caso está tratado con una humanidad. Son 7, me parece que son 7 las historias, ¿no? Sí, 7 las historias de los diferentes suicidas, todos concentrados en el puente del final de la calle de Bailén, en el viaducto de Madrid y en el bar La Esperanza, porque Alfonso también escribe un libro de Madrid, un libro galdosiano, y realmente se detiene mucho en la importancia que tiene el bar. Todos los madrileños hemos tenido un bar, somos de un bar, y el bar que era la continuación de nuestras vidas. El bar donde no hacía falta decir lo que ibas a tomar porque ellos lo sabían. El bar donde pedías incluso hasta no solo no pagar ese día, sino que te prestaran dinero y te lo prestaban.
El, eh, Agustín de Foxá, su bar era Mansart. El de César Gonzalo Rolano, el Teide. El de Edgar Neville, el Lión. El café Gijón, el café de Gijón, porque su dueño se llamaba Gijón, se lo inventó un poco Paco Umbral, pero se lo inventó también porque Paco Umbral era un genio de la literatura. En el Café Lión, por ejemplo, era tan asombroso la predisposición que tenía Agustín de Foxá a su bar, que ahí se encerró para escribirle al ministro de Asuntos Exteriores su despedida de la vida después de recibir la noticia de que había sido destinado a Manila, porque lo destinaron a Manila para cargárselo, porque Agustín de Foxá estaba ya absolutamente vencido en la salud, pero era un hombre con un concepto de la libertad incorregible. Y entonces se encerró en los sótanos del Café Lión y le escribió al ministro la melancolía del desaparecer. Y pensar que después que yo me muera, aún surgirán mañanas luminosas, que bajo un cielo azul la primavera, indiferente a mi mansión postrera, encarnará en la seda de las rosas. Y pensar que desnuda, azul, lasciva, sobre mis huesos danzará la vida, y que habrá nuevos cielos de escarlata bañados por la luz del sol poniente, y noches llenas de salud de plata que inundaba mi vieja serenata cuando aún cantaba Dios bajo mi frente. Y pensar que no puedo en mi egoísmo llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja, que he de marchar yo solo hacia el abismo y que la luna brillará lo mismo y ya no la veré desde mi caja. No lo escribió en su casa, lo escribió en el bar, en su bar. Y el bar de este libro es el bar La Esperanza. Qué maravilla que se llame el bar La Esperanza, el bar del lugar donde acuden los desesperanzados y donde los personajes principales de la novela son el dueño de la esperanza, la hija del dueño de la esperanza, una vagabunda, el portero, un portero al que se le paga de soslayo en el ayuntamiento para que en el momento que oye el golpe del suicidio acuda, coja el cadáver y lo cubra y lo esconda para que no lo vea la gente de Madrid. Es decir, Alfonso ha escrito con una estupenda, maravillosa narrativa un libro de muerte y un libro de esperanza, un libro de exposición, de paisaje de la ciudad de Madrid. Y yo estoy muy orgulloso, no solo de presentárselo, por supuesto, le presentaría los 1000 que le escribiera, sino estoy muy orgulloso de ser un escritor que le gusta más lo que escribe su hijo que lo que escribe él. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del Diario Montañés y habitual del Aula de Cultura, que va a entablar una conversación en la que también intervendremos nosotros y al final tendrán ustedes la oportunidad de preguntar al autor de esta novela que se presenta esta tarde aquí en el Ateneo. La poesía que ha recitado Alfonso está en el teletexto, ¿eh? No crean que va a estar de memoria. Joder, es maravilloso. El plotter. Un fenómeno, Alfonso, ¿eh? Es preciosa la poesía, pero qué bien la has reclamado. Muy bien. Muchas Enhorabuena. gracias, Luis. No, de verdad, hombre. Pues muy buenas noches. Yo creo que cuando Luis Revenga hacía ese listado improvisado de suicidas, igual le podríamos haber añadido uno que es el suicida torpe, ¿no? El que salta a destiempo y resulta que justo en ese momento pasa alguien por debajo. Y entonces, como leerán cuando
entren en este libro que les va a cautivar, seguro, van a descubrir que normalmente en esos casos había dos víctimas, el que salta y el pobre hombre que pasaba y le cae. De hecho, no vamos a destripar nada, espero, pero ha habido muchos casos reales y alguno de ellos motiva en parte esta novela. Una novela que nos habla de lo que para la gente que no vivimos allí es el viaducto y que enseguida nos vamos a dar cuenta de que para los madrileños es algo muy especial, que incluso le han puesto un nombre que no existe, como nos va a contar en el libro, que le llaman el Puente de Segovia. Bueno, pues ni siquiera es un puente, ¿no? Es un viaducto. Y que, bueno, pues desde durante casi siglo y medio fue el punto final o el punto de partida para aquellos que querían dejar este mundo. Bueno, pues se ha convertido en un lugar marcadísimo, y que además no solamente es parte de la cultura de Madrid, sino es además un tabú, como nos cuenta Alfonso en el libro, para el barrio, para Madrid y para toda España. Enseguida verán que el autor nos habla de una realidad silenciada, de que son muchos miles de personas los que se quitan la vida al año, y en concreto en este puente, hasta que ocurrió algo, hasta que alguien puso remedio, llegaron a suicidarse hasta 8 personas al mes. Es decir, una auténtica sangría comparable o muy por encima de las muertes de tráfico y otros problemas que tanto nos acucian y de los que pues hablamos sin problemas, pero de este, que es mucho mayor y que podría tener solución, parece que es mejor no hablar, ¿no? Y bueno, pues en lugar de correr el estúpido velo que suele correrse por encima de este tema, Alfonso decide abordarlo. Y lo aborda, además, como bien dice Alfonso padre, desde un pequeño milagro poético, que es ese último faro de esperanza, que es el bar, en el que probablemente muchos de los que después van a saltar paran o hacen un alto, y a lo mejor para muchos, sin que lo sepamos o sin que lo supieran en el propio bar, podría haber sido el punto de retorno en lugar del de no retorno. Bueno, ese bar realmente existió, ¿no? Dice Alfonso, lo define como el faro de este Madrid sin mar, de viento seco y horizonte infinito. Bueno, lo define así porque uno de los personajes principales, que es el dueño del bar, para él su punto de referencia tiene que ser el mar y esos vientos, porque es santanderino. Es decir, que la novela tiene no solamente esa ambientación en Santander, sino una conexión muy especial con esta tierra, porque no solamente su origen, sino que buena parte de la trama y una parte muy importante va a transcurrir aquí. De eso ya hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué es lo que sucede en la novela? Bueno, pues esa sangría de la que iba hablando fue tremenda hasta el año 99. Y Alfonso nos lleva, en ese afán galdosiano, que dice Alfonso padre, a contarnos cómo era Madrid, cómo era ese barrio, cómo era España en 1998. Un tiempo en el que, como él cuenta, Internet no había hecho aún transparente las vidas de todo hijo de vecino, en el que recibir una llamada de móvil era casi una manera de pavonearse, porque no se parecía demasiado la sociedad o no teníamos móviles en aquel momento, y en el que vamos a descubrir que, como él mismo cuenta en el epílogo, las ciudades son organismos sin alma, pero están llenas de seres que algunos pueden ser incluso héroes y que le dan vida. Y esos seres, esas personas que la habitan, él le llama en algún momento, bueno, pues con mucho atino, le llama el comando, ¿no? Que es un comando antisuicida, que está formado por esos personajes de los que nos ha hablado hace un momento Alfonso, ¿no? Fernández y Jainés, que son los santanderinos, ¿no? Que tienen, bueno, arrastran una historia trágica, que es la que se va a resolver o la que vamos a seguir en nuestras tierras, en Cantabria. El portero de Segovia 22, que es bueno, pues otro de los puntos claves de la novela, un personaje interesantísimo que es Marta, la cartera, que es un ratón más que de biblioteca, yo diría de hemeroteca, ¿no? Que va a venir a visitar incluso la hemeroteca del diario Montañés. Bueno, eso lo va a hacer Inés, pero va a rebuscar mucha hemeroteca
El periodismo en este caso es algo fundamental en este libro también. Tenemos a vecinos como Ana, tenemos al kiosquero del barrio, al panadero y también tenemos a los suicidas. Pero bueno, yo creo que más que ir contando, porque hay muchísimos detalles de la novela que creo que sería mucho mejor que nos los explicase él, yo creo que lo mejor va a ser que entremos un poco en diálogo. Y me gustaría mucho, Alfonso, al principio del libro, muy al principio, hablas de que todas las ciudades tienen un sitio, un lugar en el que se producen estos suicidios, ¿no? Bueno, en Madrid, por ejemplo, cuentas que a los pies, en los pilares del viaducto, aparecen cruces negras, allí donde han caído los suicidas, pero hay otros sitios que, bueno, pues muchos desconocíamos hasta leer tu libro y resulta que los hay en Tokio, los hay en San Francisco y son lugares incluso muy parecidos al viaducto. ¿Qué tenía este viaducto para llamar así a los suicidas y por qué todas las ciudades tienen un lugar así? Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Y Manuel Ángel, Luis, al jefe y a ti Javier, gracias por acogerme de esta manera. Yo creo que en cuanto hay mucha gente que se junta en un sitio, hay muchas desgracias, como hay también muchas cosas buenas, ¿no? Y el tema de Madrid simplemente es que es una ciudad que la parten dos ríos, que era la Castellana y el Manzanares, y pues hasta el siglo XX prácticamente no había casi altura como para poder llevar a cabo pues esta brutalidad. Entonces el puente de Segovia, desde que se puso, que fue en 1874, fue una hazaña horrible porque estuvo 200 años intentando lograr unir esas dos colinas que al final unían el viejo Alcázar, ¿no? Y el barrio de la Morería. Al final una obra de ingeniería maravillosa que se realizó en el año 1874 consiguió unirlas. Y desgraciadamente a los 2 o 3 días de inaugurarlo, que por cierto se inauguró trasladando los restos, ahora que está tan de moda levantar muertos, de Calderón de la Barca, que llevaba 200 años muertos a lo suyo, pues de la Sacramental de San Nicolás a San Francisco el Grande, por el tema de la desamortización de los conventos. A los 3 o 4 días una chica se intentó suicidar, que se llamaba Florencia, que sus padres no la dejaban casarse con el carbonero al que llamaba, y entonces se lanzó. Pero la moda de la época, que la enjutaban unas faldas así, que hicieron un efecto paracaídas, provocó que no se matara, que se rompieran los tobillos y que los padres dejaran que se casara con el carbonero. Entonces, al final, yo creo que Madrid, que es una ciudad de casas bajas, hasta prácticamente el siglo XX, necesitaba esa altura, ¿no? Como bien has dicho, otras ciudades, pues en San Francisco se utiliza el Golden Gate, en la India, en Calcuta es un poco más horrible porque se lanzan a las vías del tren. Al final yo creo que se busca un sitio en el que las almas que están así desesperanzadas consigan la efectividad, ¿no? Y el puente de Segovia, que es como lo llamamos los gatos, que en realidad es un viaducto, como bien has dicho, era el único sitio que tenía una altura de 25 metros, ¿no? Para poder pues llegar a buen puerto de esa tragedia. Pero las cifras son realmente espeluznantes, ¿no? O sea, hablar de entre 6 y 8 al mes, miles. O sea, realmente aquello era un secreto para que el ayuntamiento no pusiera coto. Bueno, llegas a contar que hubo 2 intentos, pero 2 intentos en siglo y pico largo, parece que es muy poca cosa. ¿Cómo se pudo mantener tanto tiempo así eso? Fue un problema desde el principio. Al principio el ayuntamiento, a finales del siglo XIX, puso el alumbrado, que fue la primera digamos, la primera medida que tomó a nivel municipal. A mediados del siglo XX había una pareja de policías que paseaba de lado a lado del viaducto para evitarlo. Aún así seguían. Y al final, en el año 1998, yo creo que las personas anónimas que hacen de un barrio pequeño un sitio un poco mejor dentro de las ciudades son los que consiguieron que Álvarez del Manzano, que fue el alcalde que lo llevó a cabo, colocara las mamparas que han estropeado el puente, porque al final lo que es una especie de terminal de aeropuerto con unos cristales horribles, pero desde luego sí que ha conseguido reducir los saltos, ¿no? Desde el viaducto. En el año 98 eran 8 saltos al mes. Es que el suicidio es la primera causa de muerte no accidental de las personas. Y yo creo que, pues desde Albert Camus, que decía que el suicidio es el gran problema filosófico del hombre, a todo lo que hay alrededor,
pues se ha intentado no mutear, sino no hablar del tema, borrando no solo las razones de la causa de la muerte de las personas que se suicidan, que generalmente se inventan, pues no, se dice que se ha muerto de un ataque de diabetes o que fue un accidente, o sea, pero no solo se olvida la causa de la muerte, sino que también se elimina a la persona, ¿no? Y al final a mí me gustaba mucho que personas anónimas, ¿sabes? Personas que no tienen otra pretensión que hacer la vida un poco más fácil a los que tienen alrededor, consiguieran eso. Lo que pasa es que, bueno, se instaló, como cuentas, una doble mampara, ¿no? Una mampara Sí. que incluso hay quien sigue intentándolo y Sí, quien lo sí. consigue, pero no se redujo tampoco el número de suicidios, ¿no? Hay otros, Al hay revés, otros lugares. del año 98 que está ambientada la novela a este año, han aumentado en 1.000 personas más al año los suicidios. Ujú. En el año 98 se suicidaron 3.010 personas en España, de las cuales 185 fueron en Madrid. El año pasado han sido 4.030. Y ¿El dato de Barcelona lo tienes? no exactamente, pero a nivel municipal, bueno, a nivel, digamos, gubernamental, solo se ha puesto un teléfono antisuicidios y un presidente del gobierno que solo ha lamentado la muerte de un etarra que se suicidó en la cárcel. Entonces, claro, ahí hay otras 4.000 personas que no solo se elimina la forma en la que mueren, sino que se elimina su vida. Y vamos a más. O sea, esto es un tema que no controlamos, no conocemos. Yo creo que está mucho más relacionado con la química de la cabeza que con la soledad, con las crisis económicas o con el amor. O sea, hay un tema, el cerebro yo creo que es el gran desconocido tanto para la medicina como para la tecnología. Y ahí es donde yo creo que está la clave. La clave está en la inversión y en saber por qué una persona elimina de su cabeza el instinto de supervivencia, que es una cosa clave que tenemos todas las personas, ¿no? Si yo te empujo con una barandilla, tú te agarras, no quieres caerte. Te pasa a una persona y le pasa a un perro, le pasa a cualquier animal. Y sí que es verdad que las personas que se suicidan no tienen la supervivencia o el instinto de supervivencia en el cerebro funcionando bien. Con lo cual, ahí es donde yo creo que radica todo lo que hay que investigar y todo lo que hay que invertir para prevenir esta lacra. Un asunto que roza mucho con los periódicos y con los medios de comunicación. En las décadas de los 70, 80 y 90 había no una censura, pero sí una recomendación basada en principios psiquiátricos de que no se publicaran noticias de suicidios, porque eso era un llamamiento a que hubiera más suicidios y que por tanto una manera de evitarlo era pues esto que creo que habéis contado ahora, de bueno, pues era un hombre que intentando arreglar una ventana se cayó, o una señora que estaba limpiando una ventana y se precipitó al vacío, etcétera. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Es decir, ¿hay ese efecto llamada o no? Tan cierto es lo que dice Manuel Ángel, y era muy amigo de Eugenio Suárez, que era el propietario del caso. El caso, sí. El caso. Bueno, pues tenían un tope de suicidios, incluso de asesinatos cada semana. Hubo una semana muy sosa, que pues, los crímenes no tenían ningún interés y no se suicidó nadie. Y entonces había que darle una mordiente a la noticia. Y entonces se inventó Eugenio, dice, el cadáver estaba rodeado de revistas pornográficas. Digo que eso ya le gustó mucho a la gente y salió el paso. Pero efectivamente tenían un tope de suicidio. Sí, sí, ha sido así hasta hace relativamente poco. Ya se está empezando a romper un poco ese tabú, porque claramente no ha funcionado. O sea, sí que hayan aumentado los suicidios en 30 años, en 20 años, en un cuarto, significa que el efecto llamada o que el tabú respecto a los medios de comunicación todavía se ve, ¿eh? Todavía hace relativamente poco se leía que, pues eso, que una persona se había caído del 7º piso o que se había tropezado y se había caído a las vías del tren. Yo entiendo que hay mucho miedo en ese tema. También considero que es un tema de expertos, ¿no? Yo simplemente intento poner mi granito de arena haciendo una novela que creo que es la parte que puedo hacer bien, ¿no? Sobre todo. Pero sí que es verdad que cada vez se está hablando más, ¿no? Sobre todo desde que los suicidios en los adolescentes se han triplicado desde la pandemia.
Y también el tema del bullying, que es una barbaridad, ¿no? Todos conocéis los casos de una chica que ha sucedido hace relativamente poco en Asturias, ¿no? Entonces, claro, sí que por lo menos está cambiando la estrategia. Un gran poeta satírico, Juan Pérez Creus, que también escribió con los seudónimos de Pájaro Pinto y Maese Pérez, que era de la Carolina, Jaén, y se enamoró tanto de una gallega que aprendió de gallego y escribió un libro de poesía en gallego, As derradiras pombardos serán, las últimas palomas del atardecer. Vivía en un bajo. Y un día un vecino se cruzó con él en el cuarto piso, él subía las escaleras y le dijo: ¿dónde va don Juan? ¿A suicidarme? Y se suicidó en la azotea. Lo dijo con una naturalidad absoluta: a suicidarme. Era un hombre que estaba desesperanzado, no tenía futuro literario, porque no, ignoro por qué, pero porque era estupendo. El autor del epigrama del anterior, el autor de los versos cuando cambiaron el apellido al nieto mayor de Franco. Por la alta bondad de Dios, que en sus mercedes no es manco, en vez de un Francisco Franco nos encontramos con dos. El uno del otro en pos nos libre por nuestro bien, pero Dios nos libre, amén, de que doblando la hazaña, salvada por una España, la salve el otro también. Bueno, pues Juan Pérez Creus se suicidó. Bueno, es que realmente el suicidio tiene una gran tradición literaria, ¿no? Larra. Larra en España, pero no podemos olvidar aquella célebre ola en los comienzos del romanticismo con la novela Werther de Goethe, que es lo que se supone que está detrás de todo eso del efecto llamada, etcétera. Pero bueno, también recientemente Vila Matas, hace muchas menos décadas, habló de escritores suicidas, o bueno, tenemos los casos de Silvia Plath, Alfonsina Storni. Sin embargo, aún así, no solamente es una cuestión periodística, informativa, sino que en nuestra vida del día a día sigue siendo un tema tabú. Bueno, hasta hace poco no se les podía enterrar en sagrado, ¿no? A los suicidas, porque era un pecado. Y tú hablas en el libro de que detrás de los suicidios hay problemas muchas veces que podrían ser solventados, ¿no? Eh, ¿Por qué miramos hacia otro lado? Bueno, muchas veces no, yo creo que Ujú, siempre. O ujú, sea, lo único que no tiene solución en esta vida es morirse. En el caso de Mariano José de Larra hay una cosa muy curiosa, y es que él nació justo donde caían los cuerpos ujú. del viaducto de Segovia, porque él nació en la antigua Casa de la Moneda, que fue después, que es a la altura de Segovia 28. Pero la literatura ha estado siempre muy cerca. Has hablado de algunos casos, pero Hemingway, Virginia Woolf, no sé, yo tengo muchísimos escritores a los que admiro que decidieron poner un punto final en su vida. Stefan Zweig, ¿no? Stefan Zweig, de hecho el libro Mm. se terminó de imprimir Sí. el mismo día que se suicidó Stefan Zweig, bueno, de 100 y pico años después, pero, pero sí. Entonces yo creo que siempre ha estado un poco dentro del halo ese, ¿no? A mí me da un poco de pena que principalmente hay muy pocos casos que correspondan al suicida voluntario que prefiere que no sé, que la muerte no venga a buscarle de una manera cruel, ¿no? Pues con una enfermedad terminal o de una manera muy dura. Y ahí yo creo que considero pues hasta cierta forma de, no sé, de decidir tú cuándo pones punto final en tu vida, ¿no? Todos los casos que hablan las estadísticas son casos y causas que se pueden arreglar, ¿no? Son temas adolescentes de amor, temas económicos o temas de soledad principalmente también en España, ¿no? En el caso que nos atañe. Entonces, al final, sí que es verdad que es una pena que no se pueda no ayudar, sino mirar un poco de frente a este problema para saber cómo se puede prevenir, ¿sabes? Y era una de las causas por las que quería hacer el libro, ¿no? Es un tema sórdido, yo lo entiendo, que es un tema que no gusta, es un tema que ver suicida en la portada de un libro no inspira a comprarlo, pero deben saber ustedes que es el problema que tenemos hoy en día de verdad más grave en la sociedad. Y sobre todo no solo por la gente que se va, sino por la gente que se queda. La gente se queda amputada. Y no solo se queda amputada, sino se queda encima sin entender el grado de culpa que tiene, ¿no? Porque a lo mejor no has estado
lo suficientemente atento, o no viste las señales, o no supiste interpretar algo para poder ayudar a esa persona. Por eso insisto y creo que más que un tema anímico, es un tema químico. Y es un tema de desconocimiento. Bueno, pero yo creo que ese problema no va a afectar a tu novela porque, aunque se te hable del suicidio, realmente aquí lo que nos estás presentando es a un grupo de personas realmente muy vitales y para los que esa sangría humana se convierte en un problema y que además van a participar activamente para frenarla, ¿no? Y sí que me gustaría que nos presentaras un poco a esos personajes que hemos mencionado antes, pero que, claro, los hemos ido muy de pasada y Sí. yo creo que merecen un poco de detenimiento, ¿no? Sobre todo Fernando, su hija Inés, Paco. Háblanos un poquito de esos personajes y de dónde surgen. Hay personajes que son reales. En el caso de Paco, por ejemplo, que es el portero de Segovia 22, es un personaje real. Le he cambiado el nombre simplemente, pero es un personaje que la policía le daba las mantas porque las señoras mayores protestaban cuando había un cadáver estampado en la calle Segovia y siempre era el primero en oírlo. Luego también esa persona era la que escuchaba cómo los familiares iban a llorar al sitio donde había muerto el suyo, ¿no? Porque esa es otra cosa que tú necesitas para tu luto y para tu descanso, necesitas saber, no necesitas pintar o ver un poco dónde se ha sucedido la tragedia, ¿no? Entonces la gente acudía por las noches a ver el lugar. El tema de Marta, por ejemplo, que es una funcionaria de correos, pues es una persona muy, muy importante en la novela porque notificaba algunas tragedias económicas en algunos domicilios y sobre todo era una apasionada de las novelas de espías y pues en el caso de John le Carré y de Wilbur Smith, ¿no? Y de autores que a mí me encantan y que pues hacían que para ella la vida fuese también una investigación y una novela, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante de esto es cómo personas anónimas que no tienen ningún tipo de pretensión ni de dinero, ni de éxito, ni de pues ser el mejor en algo, simplemente lo que querían era hacer que su barrio fuese un poco mejor, ¿no? Tenían esta lacra en el viaducto de Segovia de una manera circunstancial, pues les tocó ahí, pero con su esfuerzo y con su hartazgo también, pues montaron una asociación vecinal que plantearon en 1998 a Álvarez del Manzano poner las mamparas. Y eso es real, eso no es ficción, eso es así. El Bar Esperanza existió de verdad. Y que la verdad es que tiene su ironía, que el lugar más cercano al viaducto de Segovia fuese un bar que se llama La Esperanza. Pero eso es así. Entonces, en el fondo, la novela ya estaba hecha. O sea, solo había que ir, mirar y tirar un poco del hilo de verdad de la gente y gracias a la generosidad de mucha gente y de muchos vecinos he podido construir las historias de manera veraz. Porque en el fondo yo creo que eso es lo más importante del libro, por eso no se lo he dedicado a nadie en concreto, ¿no? Porque al final el libro simplemente rescata el buen hacer de gente que no tiene otra pretensión que hacer de su ciudad y de su barrio un sitio mejor para vivir. Y luego está la contraparte, ¿no? Que son quienes se van a quitar la vida. Nos presentas a varios casos, vemos en algunos cómo realmente podía haberse solucionado o cómo sus problemas a veces están más dentro de su cabeza que en la realidad. Pero también hay una parte de la trama en la que hay un personaje que es el que quizá debería saltar y ese no salta ni a tiros, ¿no? Claro, Em, sí, bueno, sí, es que no ¿sabes a siempre, qué personaje me pues refiero, lógicamente? perfectamente. Es que ¿sabes qué pasa? Que no siempre todo es como nos gustaría que fuera. Y Ujú, también hay que aceptar en una novela que alguien a quien quieres asesinar con todas tus fuerzas, pues no siempre ganamos, ¿no? Y entonces ujú, ese tío, pues no, en concreto esa persona no se suicida cuando todo el mundo desea que se suicide, ujú, pero porque también la vida es así, ¿no? Entonces, especialmente es así. O sea, lo raro es lo otro, lo raro es conseguir lo que quieres, lo raro es el éxito, lo raro es todo lo demás. O sea, ujú, la cotidianidad no suele salir como nos gusta y lo más habitual de todo es que haya sinsabores. Y ujú, entonces al final por eso es una novela real, ujú. porque no está ensalzando otra cosa que la vida misma, ¿no? Bueno, tú, Alfonso, has publicado 3 novelas que son El Cuento del Norte en el año 2020, después publicaste Batio en el 21 y ahora El Puente de los Suicidas en el 23. Son 3 temas absolutamente diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Cómo te inspiras tú
para elegir el tema de tu novela? ¿En qué te basas? ¿Qué análisis previo has hecho? Bueno, a mí me gusta cambiar de género porque me parece un reto también. No me gusta nada encasillarme y creo también que una novela, como bien sabéis, lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo y la verdad es que me gusta porque vas ampliando un poco tus conocimientos y vas, pues al final haciendo algo que también a ti te cuesta, ¿no? No me gusta estar cómodo en algo que ya... Y también me parece injusto por la gente que te sigue, o sea, yo creo que hay que sorprenderles. Pero todo se basa en los tres casos siempre hay algo que hay mío y sacas de dentro, ¿no? En el caso de Cuento del Norte, pues está Cantabria, que para mí es una parte fundamental de mi vida, ¿no? En el caso de Batios, había trabajado y era parte de mí. En el caso de los suicidas, por supuesto, no hay una cosa de mí, pero sí que es verdad que estaba dentro de la literatura madrileña, de la literatura más, pues más galdosiana, como ha dicho mi padre, ¿no? Y al final, eh, yo soy un gato en Santander, pero no dejo de ser madrileño por los cuatro costados, ¿no? Y me encanta la calle, me encanta pasear, voy andando a todos lados en Madrid y al final era unir un poco pues, un tema que costaba, un tema que iba a ser polémico, un tema que no iba a gustar a mucha gente, pero por otro lado, un tema que era puramente literario, ¿no? O sea, estaba lo de Mariano José de Larra, está el bar Esperanza que existió y que yo conocí. Era un bar de esos en los que, como decía mi padre antes, se mezclaba todo el mundo. Era un bar maravilloso en ese sentido, ¿no? Que cada vez hay menos. También es un retrato de eso que está cambiando y que me gusta menos, ¿no? Porque era un bar en el que por la mañana pues tenías a 10 personas tomándose un bocadillo, lomo con queso, un carajillo y que luego iban a hacer casas y que las casas no se caían. A las 11 había otro tipo de clientela, a las 5 de la tarde pues prácticamente estaba completamente vacío, ¿no? Porque son esos bares de siempre en los que tienen una hora muerta después de comer, pero también un bar en el que hacían un menú del día y que podías comer barato y podías pedir una pistola de pan si no tenías, podías fiar un café. Y también ahí hay un poco de reclamo hacia todo lo que está cambiando en las ciudades, ¿no? En Madrid, en el caso que es el que más conozco, prácticamente quedan muy pocos bares así. Antes dabas una vuelta por una manzana y tenías 3, 4 bares así. Eran bares familiares, bares en los que el hombre estaba en la barra, la mujer probablemente ayudaba en la cocina y cuando había pues unas fiestas más importantes venía la sobrina a echar una mano, ¿no? Ahora es prácticamente imposible, ¿sabes? La gente todos los bares son iguales, son franquicias que están igual en el barrio Salamanca que en el barrio de Malasaña, que en Lavapiés, que en Retiro. Todos huelen igual porque ahora utilizan un perfume para afianzar la fidelidad de los clientes, con lo cual ya vas por la calle y huele a pesta. Y pasa con el bar y pasa con las ciudades, ¿eh? Es muy raro que aquí, por ejemplo, el centro de Santander y el centro de Madrid es prácticamente el mismo. Tienen las mismas tiendas, el mismo olor y la misma gente casi, ¿no? Es una especie de turista de aeropuerto que identificas en cualquier lado. Y creo que nos hace un poco peores como sociedad, ¿no? Y no me gusta ver eso. Y entonces al final me apetecía también rescatar esa memoria de los bares que yo he conocido y de los bares que están desapareciendo. Y sobre todo por eso, porque creo que las personas anónimas hacen de un pueblo que es un barrio pequeño un sitio mejor. Y me apetecía también hacer un homenaje a eso, a esa gente que está poco a poco dejando de existir, pues porque ahora tenemos a un señor que tiene una franquicia con 30 restaurantes que lo que quiere es vendérselo a un fondo de inversión americano para pegar un pelotazo y hacerse una casa en Ibiza, ¿no? Y entonces al final sí que es un poco un grito de que no hace falta que ganemos tanto, pero que sí que mantengamos nuestra identidad. ¿Quién era Alfonso, el personaje que tú cuentas alguna vez que había ganado un trofeo, creo que hípico, y lo tenía en el Mazarino, en el Lechero, porque pasaba más horas allí que en su casa? Ah, no, un primo hermano mío, Gonzalo Lucía, tenía una cuadra de caballos malísima y consiguió, después de muchos años, que un caballo suyo ganara Pues, sí. una carrera en la zarzuela, en el hipódromo, y entonces le dieron una copa de plata extraordinaria. Y la llevó a Richelieu, que era su bar, y ahí está. Y entonces le dijo el dueño de Richelieu, pero don Gonzalo, qué generosidad, pero ¿por qué nos has regalado esto? Dice, como paso más horas aquí que en mi casa, la tengo más a mi disposición. Mira, ahí hay un bar típico, el Richelieu, Sí, Sí, de los pocos. hombre, sí. claro, El Mazarino. Richelieu, Mazarino, el Milford, todavía quedan esos Sí, sí.
esos bares. El cerillero, por ejemplo, del Café Gijón, claro, hay una mezcla muy... Pero claro, iban también escritores y pintores que estaban caninos. Y el cerillero prestaba, pero prestaba con intereses. A la semana el 10% a los escritores y el 15% a los pintores. Porque los pintores parece que no. No pagaban. que no pagaban. A Raúl del Pozo le prestó Y dinero a el cerillero. a muchas Raúl del veces. Pozo, claro. Sí. Vamos, que a los periodistas les daban, no sé yo. Le iría muy mal. Lo que sí aportas en la novela, que tiene que ver con la modernidad, es una novedad, es hacer una playlist que se puede descargar, bueno, se puede acceder desde Spotify, que, bueno, ya me la he hecho un vistazo, abres con Antonio Vega y cierras con Los Hombres G, o sea, no sé si el orden es justo al revés, ¿no? Bueno, al final estas son cosas también que tienen los editores hoy en día que Mm, te recomiendan poner una banda sonora al libro. mm, Yo no puedo leer con música porque presto atención, no soy un gran melómano y mm, entonces, o sea, no presto atención a la letra y me voy a la música mm. directamente. Antonio Vega, y en el caso de Antonio Vega, pues es un músico que he tenido siempre muy cerca por razones muy personales, y hombre, es que es amigo, le admiro, le quiero, y también era una canción preciosa que he incluido pues un poco también en homenaje a David Summers, que es una persona pues muy cercana a mí y que respeto y admiro muchísimo. Pero vamos, eso está también dentro de la moda un poco de las editoriales, de pues, de intentar conseguir más recursos para que la gente compre los libros, yo creo, ¿no? O sea que el meter a Bowie, etcétera, ha Sí, al final he sido... puesto canciones personales, canciones que me gustan mucho, de Ujú. David Bowie a Leonard Cohen, creo que hay de todo, un poco Es más o decir, menos. ninguna invitación al suicidio, ¿no? No, son todo canciones muy optimistas, no creo, vamos, yo soy una persona que adoro la vida, nunca jamás incitaría a nadie a nada malo, ni mucho menos, pues eso, el libro lo demuestra. Bueno, antes decía que yo creo que es en el epílogo de la novela mencionas que las ciudades son organismos sin alma. Yo tendría que decirte que aquí la buscas y la retratas, ¿no? La de Madrid y también en algunos momentos hablas de Santander, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es ese Madrid sin alma pero que sin embargo está muy vivo? Bueno, es lo que decía, ¿no? Es un poco lo que decía, toda esta mutación un poco entregada al turismo Hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Como sabéis, tenemos mucha relación con Comillas, con Ruilova, ¿no? Mis amigos locales ya no pueden permitirse una casa ni en Comillas ni en Ruilova. O sea, la gente cuando tiene 30 años se tiene que ir a pueblos que están a 30 kilómetros de distancia o 40 porque el precio de veraneantes les impide, y la especulación les está impidiendo conseguir casas en los sitios donde han nacido. Lo mismo pasa en Madrid. Ahora mismo, para vivir dentro de la M30 tienes que ser rico, tener un trabajo bastante bien remunerado. Hay una cosa que digo mucho en broma, y es que para vivir en el centro de Madrid lo mejor es coger una casa en Guadalajara, que tardas menos en llegar al centro que por la M30. Y es verdad, pero es triste, pero es cierto. Entonces ahí hay algo que creo que estamos haciendo mal. Me parece que estamos vendiendo demasiadas casas a gente que no... Madrid tiene unos barrios concretos que son Chamberí, Salamanca. Salamanca es un barrio, se conoce todo el mundo. Las tiendas siguen, yo creo que el 80% de las tiendas del barrio de Salamanca estaban hace 40 años. Ahora se conoce como Little Caracas, el barrio de Salamanca, papá. Sí, claro. Porque Claro, lo han comprado lo han todos. comprado todos venezolanos que además no viven en Madrid, sino que tienen la misma casa que tienen en el barrio de Salamanca, la tienen en París y la tienen en otro país. Y entonces vienen, están un mes al año, el mes que les divierte, y luego le dejan el piso a sus hijos 2 o 3 meses, pero lo que dices, o sea, Bravo, todas esas tiendas maravillosas de mantequerías, al final, pues les está costando mucho resistir. Les está costando mucho resistir. En cambio, es muy sencillo ver una franquicia más en la que vienen los chinos a comprar, porque es más Claro, barato comprar un bolso de Loewe en la calle Serrano que en Y los Singapur. chinos son unos cabrones. No, no. Pero vamos, está muy relacionado con eso, ¿no? Y lo mismo pasa en Madrid que puede pasar en Comillas, ¿eh? Hay amigos míos se están yendo a vivir muy lejos de Comillas porque no se pueden permitir ni acceder a un apartamento, ni a un prado, ni nada.
Me he atrevido a decir lo que sé. No he visto ningún chino. Bueno, y como decía, eliges Santander como segundo escenario de esta novela. Imagino que por motivos sentimentales, ¿no? Por qué eliges Santander como patria de Fernando e Inés? Mi madre proviene, que está aquí presente, viene de Santander. Mi abuelo nació en Astillero, que está bien cerca de aquí. Tenemos un pueblo que es Ornedo, que es mi segundo apellido, que está también bien cerca. Y ya si tiramos un poco para atrás, mis abuelos, familia materna, era tolana. Eran no de Comillas, sino de Ruilova, ¿sabes? Luego además he tenido tíos que estudiaron en Comillas, que luego fueron arzobispos, ¿no? Y obispos. Y al final, para mí Comillas y Cantabria es realmente, digamos que en Madrid trabajo, pero aquí vivo. Y eso es algo para mí muy importante, siempre va a estar dentro de mí. Cuando yo tuve que abandonar ya mis visitas por cuestiones técnicas de balazos en la nuca, etcétera, etcétera, a San Sebastián, yo nunca creí que no solo no iba a echar nunca de menos a San Sebastián, sino que elegiría para siempre, eh, yo le llamo la montaña, porque en el fondo la montaña, la Cantabria y la montaña quieren decir Sí, lo sí, mismo. la denominación antigua. La montaña o la provincia de Santander de Soltera. Pero nunca creí, y sobre todo me alegro mucho por la identificación tan profunda que tienen mis hijos y mis nietos ahora con esta tierra que viene de Piri y Mujer. Nunca creí que yo pudiera querer tanto a una tierra. Porque San Sebastián la quise, pero también era otra época. Adoro a Madrid, pero la adoro en la lejanía. Y en cambio, a esta mujer, que es Cantabria, la tengo todos los días. Bueno, Alfonso, hay muchos detalles y creo que cuando uno va leyendo el libro se queda, bueno, casi alucinado, ¿no? Por ejemplo, hay uno en que cuentas, supongo que es en el año 98, luego ha llovido bastante, pero dices que el pan y la droga no habían subido desde la transición, que debía ser lo único que no había subido de precio Bueno, en España eso ha pasado desde para entonces. que la gente, sobre todo, no asalte los ayuntamientos. O sea, el pan sigue teniendo el mismo precio desde los años 70 gracias a la Unión Europea y a las PAC. Me parece que en el lado contrario que mencionas, creo que se debe también a que no está regulado, ni muchísimo menos. Entonces, los señores que se dediquen un poco a todo eso se pueden permitir el lujo de no tener que subirlo con el IPC y este tipo de cosas, ¿no? Pero el pan en concreto no ha subido gracias a la PAC. O sea, desde Hay la guerra una- del pan famosa, ¿no? Que hubo en Hay un Madrid. epigrama cuando que efectivamente los panaderos están unidos en un empeño. Subir, no suben el pan, pero será más pequeño. Otro detalle que cuentas, que es muy curioso en este caso histórico, es que la picaresca inmobiliaria comienza en Madrid casi con la ciudad. Bueno, eso, yo creo que el primer gran pícaro fue el Duque de Lerma. Sobre todo a nivel inmobiliario, ¿no? Se llevó la corte de Madrid a Valladolid y la volvió a traer de Valladolid a Madrid, comprando todos los terrenos previamente a estas decisiones para luego después forrarse y venderlos, aprovechando pues nada, su poder, ¿no? Pero yo creo que está en todas las ciudades. Está en las ciudades, y está en los pueblos y está en todos lados. Pero desde luego Madrid es un tema preocupante. O sea, una casa que te podía costar en los años 80 4 o 5 millones de pesetas, que cueste 200, 30 años después es aterrador. Es aterrador. O sea, no hay nada. O sea, tú te compras un coche hoy en un concesionario y cuando lo sacas vale la mitad. Tú te compras unos zapatos y cuestan lo de menos. En la inmobiliaria, que uno de los grandes culpables fue José María Aznar, que eliminó y abrió a que todo el mundo pudiese ser agente inmobiliario, en este caso, ha hecho que prácticamente, pues eso,
una casa, como hemos hablado, una casa quintuplique, lo multiplique por 30 veces su valor en muy poco espacio de tiempo, en muy corto. Y creo que es el único bien que ha sufrido esa locura de su vida, ¿no? Prácticamente ningún otro. Y ahí es donde estamos, vamos, de esos lodos, estos fangos. O sea, así nos va y así estamos. Lo cuentas una cosa curiosísima de cómo o sea, Javier, cuando Felipe II... última pregunta para que puedan los intervinientes intervenir. No, Sí, termina, por favor. cuentas cuando Felipe II traslada a la corte, había un privilegio real por el que podían expropiar prácticamente gratis cualquier edificio, Sí. y entonces el genio local... Desarrolló las casas a la malicia. Eso Exactamente. se ve en el barrio de la Morería principalmente, en el barrio de la Latina, bueno, en todo lo que estaba cerca del Palacio Real, ¿no? Y es básicamente que todo lo que era la corte de Felipe II, que pues necesitaba vivir en algún sitio. Entonces la gente, había una cosa que eran los aposentos reales, ¿no? Y los impuestos a ese respecto. Entonces iban revisando las casas para ver cuántas habitaciones tenían, cuántas plantas y demás, y dónde podían colocar a gente de la corte. Y enseguida, los arquitectos de Madrid y la gente de Madrid, pues se las agenció para poner ventanas que no llevaban a ningún lado, patios que no existían, puertas que tampoco daban a una pared, pero así por lo menos podían falsificar, digamos, lo que eran las fachadas, y entonces directamente no cobrar esos diezmos que cobraba la corte. Y todavía quedan muchas de esas casas a la malicia en Madrid. Es divertido verlas porque son casas completamente anárquicas, ¿no? Son casas que tienen 3 plantas, pero luego ves un ventanuco pequeño justo apoyado en la viga, ves una puerta dibujada, ves cosas así que se hizo un poco para sortear lo que fuese impuesto real. Bien, pues ahora tienen ustedes la oportunidad de preguntar. También les rogamos que la pregunta la hagan con el micrófono, porque esta presentación de la última novela de A.J. Usía se está transmitiendo por streaming, y por tanto que las personas que nos están siguiendo en la distancia Pues algún chino lo habrá oído. puedan escuchar la pregunta y obviamente después la respuesta. Ahora la salida va a haber chinos esperando. 20 chinos ahí, esperándome. Ahí hay un caballero también. Ante todo, una sesión deliciosa, o sea, a todos, especialmente al autor, naturalmente, que le deseo mucho éxito. Yo sencillamente querría comentarle al autor si conoce un competidor que ha existido en los años 80 en Madrid, de los temas del suicidio y el puente de Segovia, muy relacionado con Cantabria. Un competidor. Sí. ¿No? O sea, donde la gente iba a suicidarse. No. Y es, en los años 81 se creó la Casa de Cantabria de Madrid y se situó en la planta 32 del edificio de Madrid, el más alto de Madrid entonces, Plaza de España. que se veía absolutamente La Plaza todo. de España. Bueno, pues uno de los problemas que ocurría allí, y muchas de las cosas que habéis estado hablando las podemos comentar, por supuesto, es que iban la gente a la cafetería, que tenía una terraza preciosa, dejaba sus zapatitos, una cosa que a nosotros nos llamó siempre la atención, se quitaban los zapatos y se tiraban. Digo porque fueron varios casos. Bueno, naturalmente, ¿qué sucedía? Nos cerraban naturalmente la cafetería durante mucho tiempo, lo cual era malísimo para la Casa de Cantabria, claro. Pero quiero decir que efectivamente eso se sucedía, que inmediatamente se impedía por la cosa, naturalmente, el efecto imitación que se pudiera encontrar, que era lo único que salvaba el tema de que no hubiera 8 semanales, porque tuvimos varios casos repetidos, naturalmente uno al mes o una cosa de este estilo, simplemente para recordarlo. Era el sitio más alto y entonces tenía mucha fama, porque claro, era la montaña, era la casa de la montaña, porque en aquellos momentos todavía no se había decidido el tema de Cantabria y se estaba diciendo si nos llevábamos como el centro montañés, que se había cerrado hacía unos años, o la Casa de Cantabria.
Bueno, pues simplemente para no... Muchas gracias por la información. O sea, ahora está al lado de mi casa, la casa de Cantabria, enfrente del Retiro. Sí, sí. ¿Sabes? Voy a menudo. Allí, al fondo a la izquierda hay un señor. Eduardo fue presidente de la Casa de Cantabria. Por lo menos espero que hubieran pagado el café antes de saltar, porque si no... Yo inauguré la bolera y fue una vergüenza. Buenas tardes, Buenas tardes. Alfonso. Enhorabuena. 40 años tienes, ¿no? 39 todavía, pero sí, 39. casi. Un niño. Gracias. Dicho eso, te encanta la música, ¿no? Sí, Bien. Como conocerás, casos de Chris Cornell, Kurt Cobain y demás, Por lo supuesto. tenían todo y de la noche a la mañana desaparecen de este mundo, ¿no? No tienen ninguna explicación a priori, con lo cual el tema del suicidio es un abanico de tantos colores que enfocarlo es muy complicado. Yo no he leído el libro, evidentemente lo empezaré a leer en breve y sintetizando, ¿hay algún mensaje positivo en tu libro? Algo a lo que se pueda agarrar esas personas del Bar Esperanza que no tengan esperanza ya. Y segunda pregunta y última, como John Lennon tuvo a su hijo Julian Lennon y bueno, pues tuvo el peso del apellido, o Marley tuvo a Ziggy Marley y tuvo el peso del apellido, ¿cómo llevas tú el hecho de tener el apellido Usía con 39 años a la hora de escribir tu tercera novela? Gracias. gracias a ti por preguntar. Pues mira, respecto a la primera, te voy a contestar con una frase preciosa de una canción de Leonard Cohen que decía, en la oscuridad la luz siempre entra por grietas. Y yo creo que el Bar Esperanza es una de esas grietas, ¿no? Y al final, tanto por el nombre como por lo que es el concepto, creo que hay mucha más esperanza en el libro que tragedia. Y respecto a la segunda, lo llevo con mucha responsabilidad y muchísimo orgullo, ¿no? Como ha dicho antes Luis, al final era difícil que fuese otra cosa, que no fuera escritor pues porque es lo que he visto, ¿no? Mi padre es la persona que más admiro del mundo a nivel profesional, ¿sabes? Y claro, verle teclear para mí era ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Está tecleando, yo quiero teclear, ¿no? Y luego era una persona que resolvía mucho las dudas recomendándote cosas de leer. Entonces para mí era difícil que por muy vueltas que pudiese dar la vida no acabase escribiendo. Creo que era lo más sencillo. Sí que es verdad que me ha costado romper un poco el complejo, porque como bien, es una montaña muy alta. Entonces no se trata de superarla ni muchísimo menos, sino se trata de admirarla y aprender cada día un poco más de él. Te lo agradezco. Zacarías. Felicitaciones, estoy encantado, son momentos para guardar en la historia. Hace unos días, cuando en mi diario montañés, que lo leo todos los días en papel, de punta a cabo, y veo una noticia que dice que se presenta un libro, El Puente. A mí todo lo que sea Puente me llama la atención, mi apellido Puente, Casa Puente, la Bragua de Casa Puente, todo soy Puente, enamorado de los puentes, y el primer golpe me da, que me recuerdo, que quería decir El Puente de los Suspiros, en Barranco, en Lima, donde momentos tan felices he pasado. Y entonces después ya me di cuenta, o sea, ya lo leí, que era de suicidios, cosa que me parece una enfermedad terrible y de que nos da pena a todos. Y yo me acordé mucho del puente de los Suspiros en Barranco, de la cantidad de puentes que conozco, pero siempre para felicidad, no para recordar lo de suicidio. De nuevo, felicitaciones. Leeré el libro, haré comentarios, sobre todo con mi íntimo amigo que tienes ahí a tu izquierda. Gracias, Muchas felicitaciones y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Zacarías. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. quería preguntarle, todos estos libros
si los leen la gente joven, ¿cómo acepta toda esta lectura? Gracias por la pregunta. La verdad es que, mira, hace 2 semanas presenté el libro en la Feria de Humanes de Madrid y muy bien. O sea, tanto que esta semana que viene tengo que ir ahí a un instituto, porque con todo el tema que ha pasado con lo que se ha multiplicado, lo que hablábamos antes, están muy interesados. Es verdad que la gente joven utiliza ahora otros métodos de ocio, ¿no? Y otras formas pues más relacionadas con la pantalla que con el libro, pero también es verdad que este año hemos vendido más libros que en el 2010, el 2009, el 2008. O sea, la industria del libro se está recuperando, con lo cual yo creo que también es encontrar un poco el tema que les interese. ¿Sabes? No tanto solo lo que nos interesa a nosotros, sino también un poco abordar temas que estén en la actualidad más de los jóvenes. Y yo creo que está en medio de la actualidad de la juventud hoy en día. Entonces espero que se lea y espero que pueda aportar mi grano de arena en todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber escuchado y por haber aguantado y por haber venido a vernos esta tarde. No sé si hay nada más que decir. Gracias. Muchísimas gracias a J. Usía por esta intervención y al resto de las personas que nos han acompañado, Alfonso Usía, Javier Menéndez Llamazares y Luis Revenga. Y les insisto recordarles que ahora firmará ejemplares aquí el autor para que ustedes se lleven el libro firmado. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos.